Una situación interesante con respecto al Producto Interno Bruto es que hubo estudiantes que mencionaron que no existe una administración o un control del Producto Interno Bruto. Entendamos una cosa, el Producto Interno Bruto es un índice que se utiliza para medir cómo fue la producción de un país en un determinado tiempo. ¿Ok? Eso no se administra, eso no se controla, eso no se puede manejar, no. ¿Por qué? Porque eso es una cuenta que yo saco con una fórmula y que me va a determinar cómo fue la producción en X tiempo, en un tiempo determinado. ¿Qué sí puedo controlar? La producción. Eso lo puedo controlar. Yo puedo controlar cómo ha sido la producción, yo puedo controlar qué nivel de producción quiero colocar, si la producción va a ser mayor, si va a ser menor. Eso puedo trabajarlo, puedo controlarlo, puedo administrarlo. Pero la producción interno bruto, o sea, el PIB, no se administra, no se controla, solo es una cuenta que yo saco para visualizar cómo fue en un determinado tiempo. Es un proceso matemático que utilizo para que me dé un número y yo voy a interpretar ese número. Vemos otra de las hipótesis que mencionan los estudiantes y señalan que la economía es cambiante y no podemos hablar de una economía actual que viene siendo afectada por una economía del pasado. Y entonces vamos a analizar algunos elementos. Economía cambiante, ¿qué tantos cambios hemos tenido en la actualidad? En la actualidad tenemos como principal activo el petróleo y en el siglo XX el petróleo. ¿Qué cambio allí? Quizás el precio, que durante las guerras mundiales el petróleo estuvo en un precio más alto y luego de las guerras mundiales el petróleo disminuye de precio, pero el activo sigue siendo el mismo. El ingreso sí probablemente cambió, o mejor dicho, sí cambió. Pasivos, bueno, que genera egresos de nuestro país, la alimentación. Hay que pagar alimentación, hay que pagar ropa, hay que pagar educación, hay que pagar salud, hay que pagar transporte, hay que pagar luz, hay que pagar todos los servicios. Eso se hace en la actualidad y se hacía en el siglo XX porque ingresa a nuestro país empresas extranjeras que van a controlar entonces los acueductos para el traslado del agua desde un punto a otro. Va a haber empresas que van a controlar la electricidad, va a haber empresas que van a controlar el transporte. Todas estas empresas surgen del exterior, que vienen para acá y comienzan a introducir eso en Venezuela, y por eso el modernismo, y por eso la ciudad, y por eso el sector urbano, ¿ok? Y la diferencia con el sector rural, porque en el sector rural, al no tener empresa, al no tener petróleo, pues no se le entrega todos los servicios, ¿ok? Solamente algunos de ellos. Y por eso muy probablemente ustedes conozcan sectores en donde no le llega el agua, por ejemplo, que llegue el agua a través de cisterna porque no hay una tubería que llegue hasta allá. O vas a conseguir, por ejemplo, sectores en donde no hay cableado. O probablemente consigas sectores donde no hay asfalto, sino que todo es tierra. ¿Y eso por qué se ve? Bueno, porque allá no había petróleo. Y como no había petróleo, pues no surgió una empresa extranjera. No hubo una empresa extranjera que tuviera interés en transformar ese sector. Mientras que en la parte que llamamos ciudad, que es el sector urbano, allí sí. ¿Por qué? Porque ese sector me iba a permitir el traslado de un punto a otro. Algo muy interesante acá y que tengo que hacer un freno es el hecho de que te puede decirme, ajá, profe, pero en el caso de, por ejemplo, el municipio palavecino no tiene petróleo, el estado Lara no tiene petróleo. ¿Y por qué el estado Lara, sobre todo en la parte, por ejemplo, en el municipio palavecino y en el municipio Iribarra, específicamente Barquisimeto, se habla de una ciudad y es un sector urbano y no de un sector rural? Bueno, resulta que Lara, justamente en el punto estratégico en donde está, permite el traslado de un punto a otro. Recordemos, ¿por dónde sale el petróleo? El petróleo de nuestro país va a salir hacia las costas, es decir, hacia el territorio, hacia el espacio insular de nuestro territorio venezolano, ¿sí? Por todo el norte de nuestro país. Allí se van a cargar todos los barcos o buques que van a ir hasta los países que tienen el sector industrial.
Y Barquisimeto va a ser un paso importante desde un punto a otro, porque en el caso, por ejemplo, de Falcón, en donde sí hay petróleo, allí también existe un puerto. Y eso allí me va a permitir que yo traslade, por ejemplo, el petróleo que está en el llano venezolano para trasladarlo hacia la parte norte de nuestro país. Aquí podemos ver un mapa donde se visualiza las cuencas petrolíferas de nuestro país, en donde, bueno, puedes observar que el petróleo en el país se centra hacia ciertas partes del norte de del territorio y en la parte del llano, ¿ok? Bien, otro elemento, modelo económico. ¿Cómo estaba caracterizado el modelo económico en el pasado? A través de exportaciones de la materia prima e importaciones de todo lo demás. ¿Cómo está ahorita? Exportación de la materia prima e importaciones de todo lo demás. Anteriormente surge la inflación y la devaluación de la moneda nacional. ¿Qué tenemos ahorita? Inflación y devaluación de la moneda nacional. Cambiante la economía, el tiempo cambió, pero siguen siendo las mismas situaciones. Modo de producción. ¿Cuál es el modo de producción que se entraba para el siglo XX? Materia prima. O sea, el modo de producción era primario. ¿Por qué? Porque proviene de la tierra. Inclusive hasta del siglo XIX era materia prima. No hemos cambiado ni siquiera desde el siglo XIX. Lo único que sí cambió es que del siglo XIX al siglo XX deja de ser agrícola para convertirse en minero. Sigue siendo sector primario, pero ahora en el área mineral. Específicamente con el petróleo. Tenemos actualmente algunos tipos de minerales, pero aún no han suplantado al petróleo. ¿Okay? Entonces, comparando lo que sería una hipótesis de la crisis económica y economía cambiante. Bueno, podemos decir que en el siglo XX había una crisis económica, como pudiéramos mencionarlo en la actualidad. Economía cambiante, pues, por lo visto, no tan cambiante. O sea, aquí tenemos algunas de las hipótesis. Veamos la siguiente.